Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder una vez más llegar a través de este medio hasta sus hogares y poder tener un momento en el cual podamos escuchar palabra de Dios. Quiero darle un saludo especial a todos los hermanos de Iglesia Nueva Jerusalén, allá en Ciudad Futura 1. De verdad les amo, les extraño y no quiero pasar por alto el decirles que este domingo estuve conversando con hermano Manuelito Campos y me pidió que por favor les extendiera un saludo de parte de él, así que aquí estoy enviándoles de parte de él este saludo. No dudo que nosotros también extrañamos y apreciamos mucho a nuestro hermano Manuelito, a hermana Rosita, a Eric, son hermanos muy especiales. ¿Sabe? Vi algunas imágenes en las noticias que me hicieron reflexionar acerca de lo que quiero hablar esta noche. Personas que las vi llorar de una manera desconsolada por la pérdida de sus seres queridos. Sin ninguna duda, esta situación de pandemia que ha afectado tanto nuestro país y el mundo está dejando una estela de luto y dolor en muchas familias. Y estas escenas lo conmueven a uno. La verdad es de que el sufrimiento, el llanto de una persona cuando pierde un ser querido, sin ninguna duda es algo que afecta, que trasciende. No es algo que se tome a la ligera. Y yo me ponía a pensar en las palabras que decía nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, específicamente cuando él mencionó una serie de bienaventuranzas. Y en ese capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 4, él dijo estas palabras. Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Y con base a este versículo yo quisiera hablar así brevemente: ¿cuándo el llorar alcanza la consolación? Y déjeme decirle que cuando uno lee este versículo, en apariencia como que uno ha encontrado una contradicción. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuándo ha visto usted que el que llora por algo que le ha afectado profundamente se pueda sentir feliz? Pues la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, afortunado, bendito de Dios. No sé, pero en apariencia, repito, en apariencia hay una contradicción. Yo personalmente creo que alguien que está llorando, así como dije, por la pérdida de un ser querido, no creo que en ese momento se sienta feliz o se sienta dichoso o afortunado. Pero quien dijo estas palabras no fue un sabio más, no fue Buda, no fue Mahoma, no fue una de esas personas, fue nuestro Señor Jesús. Él es quien dice: bienaventurados los que lloran. Dicho en buen salvadoreño diría: dichosos los que lloran.
Felices los que lloran, afortunados los que lloran. Por supuesto, para el mundo, las personas que son felices, las personas que son dichosas, las personas que son afortunadas, son las que ríen y gozan de la vida. Son las que se alegran en sus fiestas, en sus parrandas. Son las que van de tienda en tienda comprando todo lo que quieren. Para el mundo, eso es la felicidad. Pero aquí el Señor nos dice algo que, repito, parece una contradicción. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, con esto en mente, quisiera que analizáramos esta bienaventuranza palabra por palabra o frase por frase. En primer lugar dice, bienaventurados. Ser bienaventurado no es solo tener una sonrisa de labios. Ser bienaventurado es ser feliz de verdad. Es ser dichoso. Es ser bendito de Dios. Es ser muy, pero muy afortunado. Ahora, según el Señor, ¿quiénes son las personas realmente dichosas? ¿Quiénes son las personas realmente felices? ¿Quiénes son afortunados realmente para nuestro Dios? Yo leo las bienaventuranzas y pregunto, ¿serán los ricos? Claro que no. ¿Serán los famosos? ¿Serán los que amasan grandes fortunas? Claro que no. ¿Quiénes son las personas más afortunadas según nuestro Señor Jesucristo? Según nuestro Señor, las personas más dichosas, las personas más felices, las personas más afortunadas son, como dice el versículo 3, son los pobres en espíritu. Son los que lloran, son los mansos, son los pacificadores. Para el Señor Jesús, los más afortunados son los que tienen hambre y sed de justicia. Son los misericordiosos, son los de limpio corazón, son los que sufren persecución por causa de la justicia. Esas son las personas más dichosas y felices, según nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quisiera que por un momento pensaran, ¿por qué son tan dichosas las personas que lloran, según nuestro Señor Jesucristo? Pues dice, bienaventurados los que lloran. Y déjeme decirle, la palabra que usó aquí nuestro Señor denota el llorar con mucho sentimiento, con una tristeza muy profunda, así como cuando alguien está de luto. Es ese llorar como el de una madre que ve morir a su hijo. Esta palabra también puede traducirse como lamentarse. Es algo del corazón, es algo que causa mucha tristeza, algo que está causando mucha angustia. Por supuesto, este llorar no se refiere a las personas que lloran porque son castigadas. Así como cuando una muchacha llora porque la cacharon mintiendo y le dieron su cinchazo, o le hicieron algo mucho más doloroso, le quitaron su celular por una semana. Dios guarde. Ella llora no porque la cacharon en la mentira, ella llora porque o le dieron el cinchazo o porque está súper enojada porque le quitaron el celular. Entonces, ¿a quiénes se refiere el Señor cuando dice bienaventurados los que lloran? Esencialmente podríamos decir que se refiere a tres personas. Si usted me acompaña a San Juan capítulo 11 y versículo 35, ahí hay un versículo que es muy conocido. Es uno de los versículos más pequeños de la Escritura. Y dice, y Jesús lloró. Y aquí esto se refiere a los que lloran por compasión al ver el dolor de otros. Nuestro Señor, movido al ver el sufrimiento de las hermanas de Lázaro, dice, y Jesús lloró. Así como también nuestro Señor lloró al ver a Jerusalén. Y dice la Escritura, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz.
Sin ninguna duda, el Señor se refiere a estas personas que lloran al ver sufrir a otros. Aquellos que, como dice la Escritura, lloran con los que lloran. También se refiere a los que lloran cuando enfrentan uno de sus problemas cotidianos. Muy probablemente alguien pueda estar sufriendo por una enfermedad que ya se le volvió crónica o ya se prolongó mucho. Tal vez alguien llora por un accidente, por una depresión, tal vez sea por un hijo rebelde. El asunto es que es alguien que está sufriendo. Quizás tenga un problema familiar muy grave. Alguien llora por sus hijos, llora por su cónyuge, lloran porque están atravesando un problema económico muy grave. Y es que déjenme decirle, los creyentes, los que creemos en Cristo, no estamos exentos de esas angustias. Es aquí donde yo me pregunto, ¿qué le dirían los falsos profetas de la prosperidad al apóstol Pablo cuando en Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, oiga bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Y es que es una realidad, los cristianos también lloramos. Así como Job, lloramos muchas veces como lloró el profeta Jeremías, así como el lloro de María Magdalena. El Señor dice, ellos serán consolados. Y en tercer lugar se refiere también, y yo creo que esto es lo medular de este versículo, es el llorar que se refiere cuando una persona le ha fallado a Dios, cuando llora al reconocer su pecado. Yo creo que la mayoría de comentaristas enfocan esta promesa para los que lloran cuando sientan dolor por sus pecados. Por ejemplo, el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículos del 8 al 10, dice estas palabras: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es ese llorar que produce el arrepentimiento. No es el dolor de llorar de diente a labio. No. Hay un profundo dolor por haberle fallado al Señor. En 2 Corintios capítulo 7 nos habla el Señor al respecto. 2 Corintios 7 versículos 9 y 10 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Fue esa tristeza la que produjo que esa mujer que tenía una reputación que todos conocían, era una mujer de la calle, entrara llorando cuando el Señor estaba en la casa, en la casa de un fariseo, y por detrás se postrara a los pies de nuestro Señor Jesucristo y llorara y enjugara sus pies con sus cabellos. Ella empezó a regar los pies del Señor con sus lágrimas. Tanto así lloraba esa mujer que nuestro Señor nos dice, para personas como ellas es esta bienaventuranza. Sin duda, ustedes y yo, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando nosotros
sentimos ese pesar por haberle fallado al Señor, esta promesa es para nosotros. El Señor dice que al que llora por estas cosas, también alcanzará consolación. Y mire qué consolación recibió esta mujer de labios de nuestro Señor, pues Él le dijo: mujer, tus pecados han sido perdonados. Qué gran consolación la de nuestro Señor. Yo creo que todo cristiano puede recibir esa consolación. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros lloramos por fallarle al Señor, nosotros también podemos recibir ese consuelo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que es muy importante saberlo. Nosotros lloramos por fallarle al Señor, no lloramos por el castigo. No. Un cristiano llora porque sabe que pecó contra Dios. Un cristiano llora porque sabe que le falló a Dios. Es por eso que llora. Se siente apenado con su Señor, con su Salvador. Pues su Señor, Él entiende que es el que tiene misericordia, el que le da vida. Es ese Dios que le ha amado tanto. Por eso es que Él siente vergüenza. Ahora, al llegar a este punto, la pregunta obligatoria es: ¿hemos llorado por nuestro mal carácter? ¿Hemos llorado porque nos irritamos y muchas veces gritamos fácilmente? ¿Hemos llorado porque no podemos controlar nuestra lengua? ¿Hemos llorado por serle infieles al Señor, no por no ser agradecidos con Él? ¿Hemos llorado por tener en poco en muchas ocasiones el día del Señor? Yo se lo digo con humildad, hermano. Si usted y yo nos hemos sentido mal, si hemos derramado lágrimas y hemos sentido algo en nuestro pecho porque sabemos que a quien le hemos fallado es al Señor, entonces el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Hay un gran consuelo, hay esperanza, todavía hay sensibilidad, y esa es una señal que espiritualmente estamos vivos delante del Señor. Así como el llanto de un recién nacido es señal de que está vivo, yo creo que si un recién nacido no llora, algo está mal o está muerto. Así los cristianos, el que no llora cuando le falla a Dios, el que no llora por haber pecado, el que no llora por haber ofendido al Señor, algo está muy mal en ese cristiano o espiritualmente está muerto. ¿Desde hace cuánto usted no llora en la presencia del Señor? ¿Desde hace cuánto? Recuerde que este llorar es un llorar que trae felicidad. Y el que llora es que está dando una señal clara que espiritualmente está vivo, está sensible. Ahora, un cristiano también puede afligirse y llorar al ver que las personas no quieren nada con el Señor. Jeremías 13:17 dice: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Sí, hay un llanto que el Señor también le va a dar consuelo. Pues un verdadero cristiano también va a afligir su alma y va a derramar su alma. Comencemos cuando un hijo no quiere acercarse a Dios. ¿Cuántas madres, cuántos padres llorarán porque un hijo no entiende? Porque un hijo no puede ver hacia dónde lo enrumban sus pasos, su rebeldía, su desobediencia. Por supuesto que ese llanto va a alcanzar misericordia, va a alcanzar consolación. Y es que, ¿cómo no vamos a llorar? Si nosotros sabemos que si no se arrepienten de sus pecados, se condenarán. Es por eso que el Señor lloró por Jerusalén,
Oh, si tan siquiera te dieras cuenta del día de tu visitación, de lo que es para tu bien. Que Dios tenga misericordia y toque y sensibilice el corazón de aquellos que todavía no le abren su corazón, no se arrepienten, no reconocen que están mal delante de Dios. El Señor sintió gran compasión por esa ciudad que tanto pecaba y por eso lloró por ella. Y dice la promesa, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿Y quiénes son esos ellos? El versículo 1 del capítulo 5 de San Mateo dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Son los discípulos del Señor. Esta bienaventuranza no es para nadie más. Es solo para los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es para los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, que esta promesa dice, y ellos alcanzarán o recibirán consolación. Y note que aquí dice recibirán, no dice probablemente, no. Es seguro que se va a cumplir. Y lo más glorioso es pensar, ¿quién es el que consuela a un creyente? Es Dios, hermanos, quien es Padre de toda consolación. Esto quiere decir que esta es una gran promesa. Es una promesa que se va a cumplir. Es una promesa eficaz. A mí me encanta porque Lucas, cuando habla de esta bienaventuranza, dice al final, porque reiréis. Y es que es la consolación final que nos va a dar un gozo inefable. Ahora, la promesa está ahí latente. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán, ellos recibirán consolación. Ahora, ¿cómo es que alguien que cree en Dios es consolado por Dios? Esencialmente, Dios nos consuela de tres maneras. La primera es que el Señor nos consuela por medio de otros hermanos. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 y versículo 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Sí, el gran apóstol Pablo fue consolado por medio de la venida de Tito. Y sin ninguna duda, Dios sigue consolando la vida de los creyentes a través de otros hermanos. ¿Qué razón tenía el salmista al decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Qué razón tenía el salmista al decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Porque ciertamente Dios nos consuela a través de nuestros hermanos en la fe. Él utiliza a otros hermanos para traer paz, para traer ánimo, para traer consuelo a nuestra vida. Pero también el Señor nos consuela por medio de su bendita palabra. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Toda la palabra del Señor, que es inspirada por Dios, cada historia de la Biblia, en todas ellas encontramos consuelo para cualquier tristeza. No hay una tan sola tristeza, no hay un sufrimiento, no hay una depresión, no hay ninguna situación que pueda causarle dolor a un creyente que no haya respuesta y consuelo en las Escrituras. Qué bien hacemos cuando nosotros leemos la Escritura, cuando meditamos en ella, mas también cuando somos expuestos a la predicación de la palabra. Es el Señor el que a través de su palabra nos consuela y nos da esa porción de fe que tanto necesitamos para incrementar nuestra confianza en Él y encontrar esa paz que sobrepasa el entendimiento y que trae tanto consuelo a nuestra alma, a nuestro corazón. Pero también esto se refiere
al consuelo final. Pues al final Dios mismo nos va a consolar con su presencia. Eso es lo que nosotros esperamos en el cielo, por supuesto. Esta es una gran bienaventuranza. Créeme que lo que decía el apóstol, que ninguna tribulación, ninguna cosa que nosotros pasemos acá en este lado del cielo, son de compararse con las glorias que hemos de recibir cuando se manifieste nuestro Señor, cuando estemos en su presencia. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y mire qué lindo, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sin ninguna duda, este es el consuelo de consuelo. Esa es nuestra esperanza. Por favor, hermanos, yo sé que la situación es apremiante, pero ninguna de estas cosas es de compararse con lo que está por delante para nosotros. Para nosotros se espera el consuelo de consuelos de parte de nuestro Señor. Ahora, para concluir, quisiera decir 4 cosas. Si realmente esta bienaventuranza nosotros nos apropiamos de ella, nosotros que creemos en el Señor, nosotros la tomamos en nuestro corazón, realmente vamos a recibir consolación. Y déjeme decirle a usted que quizá de repente está pasando por una situación difícil. En primer lugar, quiero decirle que el Señor está pendiente cuando alguno de sus hijos llora. En el Salmo 56:8 el salmista David decía: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Por favor, no piense que el Señor es indiferente. No. Cada lágrima, cada aflicción, cada angustia que sufrimos como cristianos, el Señor las sabe muy bien y las toma en cuenta. Para nuestro Señor, nuestro sufrimiento no es ajeno, no le es indiferente. No, Él toma muy en cuenta cada lágrima, cada sufrimiento. El Señor lo tiene muy en cuenta. En segundo lugar, usted y yo debemos de saber que cuando lloremos, nosotros debemos de estar totalmente seguros que hemos de ser consolados. Quizá de repente pueda ser una enfermedad, puede ser por el deceso de un ser querido, de un hijo, puede ser por una angustia. Nosotros debemos de creer que hemos de ser consolados por nuestro Señor. En San Juan capítulo 16 y versículo 20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Óigame bien, el Señor ha prometido de que nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Realmente vamos a ser consolados por nuestro Dios. La cuarta cosa que quiero decir es que nosotros debemos de llorar todos los días por nuestros pecados. Realmente la vida de un verdadero cristiano debe ser una de continuo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos los días le fallamos al Señor. Todos los días pecamos. Lejos esté de nosotros la arrogancia de creer que nosotros ya no le fallamos al Señor. Por favorcito, no pongamos excusas por nuestros pecados. No digamos, si el hermano fulano es peor que yo, o todos hacen lo mismo, y no, de todos modos todos fallan. No nos acostumbremos a eso. No nos autoengañemos. Es necesario que nosotros lloremos por fallarle al Señor. Este domingo recién pasado celebramos Santa Cena. ¡Qué bendición! Por eso no debemos de dejar de participar de este medio de gracia.
Cuando nosotros vamos al Calvario, entonces es cuando uno aprende a llorar por los pecados. Uno sabe que el que debía de ir a esa cruz no fue el Señor, sino nosotros. Y uno entiende que Él murió por causa de nuestros pecados. Entonces, todos los días, seamos humildes, agachemos la cabeza y lloremos, lloremos. Nosotros debemos de vivir una vida de constante humillación delante del Señor. Ahora, tarde que temprano todos vamos a llorar. Tarde que temprano vamos a experimentar una angustia. Algo que va a ser personal. Yo creo que muchas personas, hoy que está esta pandemia, andan como que sin nada porque todavía, óigame bien, y no le deseo a nadie esto, pero porque de manera personal todavía no ha experimentado el vivir una angustia, como que le digan a través de una prueba, usted salió positivo, o su hijo está positivo, y todo el mundo a cuarentena y con la expectativa de que no vaya a un estado crítico y pueda haber un deceso. No. Tarde que temprano hemos de llorar. Pero cuando nosotros nos toque que llorar como creyentes, es necesario que busquemos a Dios en oración. Es necesario que le clamemos a Él. Santiago capítulo 5 y versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Que dice, haga oración. En la Biblia sobran ejemplos, pero viene a mi memoria el caso de Ana, la madre de Samuel. Ella afligía su alma porque era una mujer estéril, pero ¿sabe una cosa? Ella lloró, pero también oró. El llorar de un creyente siempre incluye la oración. De nada sirve que lloremos si no oramos. Así que yo le digo, si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano y en estos momentos está atravesando un momento difícil, crea de todo corazón que esta palabra del Señor es para usted. El Señor ha dicho en su palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos has advertido en muchas ocasiones en tu palabra que de este lado del cielo, aún como hijos tuyos, hemos de experimentar tribulación, sufrimiento, que iba a haber momentos en el que íbamos a experimentar el dolor, la angustia, que iba a venir un día malo, Señor, que iba a haber el día del lloro. Pero qué dichosos, qué afortunados somos nosotros, que tú nos prometes que en medio de ese llorar hemos de recibir tu consuelo. Hemos de experimentar, Señor, el poder, Señor, tener en nuestra vida el gozar de esa paz que sobrepasa aún el entendimiento y que, Señor, promete guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El que aún en medio de la aflicción, Señor, no vamos a entristecernos como los que no tienen esperanza. Señor, yo te ruego que a la distancia, Señor, ahí donde están mis hermanos o a donde llegue, Señor, este mensaje, yo te ruego, Señor, que seas tú consolando, que seas tú, Señor, sanando toda herida, trayendo paz, Señor, solaz, quietud, Señor, eso que solo tú sabes hacer en medio de la angustia y del dolor. Y Padre, hay muchas personas que están llorando
y que ya no hayan qué hacer. Están desesperados. Yo te ruego, Señor, si has de salvar esta noche, si tú has de tocar el corazón de aquellos que no te conocen, yo te pido, Señor, que comiences a consolar esos corazones. Y si usted, que a la distancia me ha escuchado, usted está esperando ser consolado, usted ya no haya ni qué hacer, yo le digo, no espere más. Ábrale su corazón al Señor, ríndale su corazón al Señor, y esta promesa será latente en su vida. Dígale al Señor: bendito Dios, gracias te doy, porque hoy has hablado a mi vida, y porque yo comprendo que, Señor, dentro de tus propósitos, aún en medio del sufrimiento, Señor, tú puedes darle consuelo a los que creen en ti. Es por eso que hoy, Señor, yo te abro mi corazón. Yo reconozco, Señor, que te he fallado. Yo reconozco que he pecado. Yo reconozco, Señor, que he sido indiferente a ti y me lamento por eso. Pero, Señor, es por eso que hoy yo te ruego que entres a mi corazón. Yo te pido, Señor, que seas tú mi Señor y mi Salvador, que perdone mis pecados. Ayúdame, Señor, a vivir para agradarte a ti, Señor. Pero ayúdame a reconocer que yo necesito de ti todos los días. Así que te ruego que me sostengas de tu mano para llegar hasta el final. Gracias te doy, Señor, por hablar a mi vida y tocar mi corazón, por salvar mi alma esta noche. Y Padre, yo te ruego por mis hermanos, que tu paz y tu bendición llegue a cada hogar, Señor. Y que aquel, Señor, que siente angustia, que siente dolor, que siente, Señor, ese sufrimiento, Señor, que ya no le deja, que tu paz y tu bendición le alcance, pues tú eres Padre de toda consolación. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.